Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este segundo capítulo de Psicología y Salud. Me presento, mi nombre es Sofía Fiedler, estoy con Alejandra Rodríguez, ambas somos psicólogas. Y bueno, como los que vieron el capítulo pasado, podrán saber que estamos hablando, o sea, nuestro enfoque de psicología y salud principalmente es traer a palestra, traer ¿cómo se podría decir? A este espacio, distintas ramas que aparecen dentro de la vida cotidiana que se pueden interpretar desde la psicología y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros, parte de nuestra vida cotidiana, estamos enfrentando situaciones que no necesariamente tenemos como el conocimiento o el entendimiento como para afrontar día a día, o de repente cosas tan sencillas, no las vemos desde otro enfoque que podría de repente dar de una forma más como educativa, entendimiento de ciertas acciones, etc. Así como básicamente es el concepto de psicoeducar. Hoy día te queremos hablar de un tema que es bastante cotidiano, yo creo que todos lo hemos escuchado, que es el concepto de optimismo. Justamente. Siempre escuchamos el optimismo por todas partes, por todas partes, hay muchas formas de expresarlo. De hecho, podemos verlo mucho de repente en redes sociales, cómo la gente entiende el optimismo es una felicidad directa, cuáles son los factores que llevan del optimismo. Esa parte la conocemos realmente, sabemos de trasfondo qué es el optimismo. Por eso hoy día queremos traer a palestra este tema y ver cuáles son los principales factores, las diferencias entre optimismo y pesimismo, qué tiene que ver de pronto con la psicología positiva, qué tiene que ver de repente con otras ramas de la psicología y cómo de repente esta herramienta puede ser tan efectiva para lograr metas en el día a día. Ya, perfecto. Te dejo, Ale, ahí para vamos entonces, vamos de a poco porque tenemos mucho que hablar sobre el optimismo, pero para no enredarnos. Uh-huh. Efectivamente, como tú dijiste, el optimismo está dentro, de muchos ámbitos. El optimismo es un factor protector, uh-huh, que surge fundamentalmente desde una rama, desde una disciplina de la psicología que se llama psicología positiva, Sofía. Uh-huh. Y es una rama de la psicología que focaliza la atención en un campo de investigación e interés distinto de lo que habitualmente se ha focalizado en la psicología, y se ha focalizado en los aspectos positivos, cualidades, características. Y eso es bien interesante porque en general la psicología ha tendido a ayudar a las personas conflictuadas, claro, con, por ejemplo, depresiones, crisis de pánico. Pero esta es una mirada diferente. Y hay un autor muy importante que probablemente podrían leer, que es Seligman, que es como el padre de la psicología positiva, y efectivamente habla de que el optimismo disposicional es una tendencia a mirar lo que las personas dicen habitualmente, el vaso lleno. Y que el optimismo va a tener una incidencia directa en mejorar la calidad de vida, prevenir y construir fortalezas o virtudes. Entonces, es una mirada diferente, es una mirada más que del factor negativo, del déficit, del problema. Ahora miremos la fortaleza, claro, miremos el factor protector. Entonces, uno puede analizar un mismo problema desde estas dos miradas. Entonces, la psicología positiva nos aporta este concepto bien importante, ya que el optimismo disposicional. Alejandra, ¿es lo mismo optimismo que estar feliz? No, no es lo mismo. Yeah. Mira, el optimismo es como la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable, es como una tendencia. Uh-huh. Por eso después otros autores, que es Carver y Scherer, hablaron de optimismo disposicional. O sea, hay personas que tienden permanentemente a mirar, a juzgar, a ver, ¿no es cierto?, la parte más favorable, aunque sea en momentos sumamente difíciles. Y eso es un optimismo disposicional y es más bien constitutivo de la personalidad, es como una característica de tu personalidad, claro, Sofía. Ahora, eso me llevaría a ser más feliz. Claro, o sea, al final la felicidad es como un estado, el optimismo es como tal vez el factor y la herramienta que te lleva a ese estado de felicidad. Justamente, o sea, perfecto. El optimismo es un factor que no solamente me va a ayudar a ser feliz, sino que me va a ayudar a muchas otras cosas, por ejemplo, a tener una vida más saludable. Eso es bien interesante porque el optimismo se ha podido medir, evaluar, cuantificar y establecer que es una creencia, una expectativa
que en la vida van a ocurrir cosas positivas y eso es un factor protector para la salud. Claro. ¿Cómo medimos el optimismo, Alejandra? Llama la atención, porque lo que me Sí, está po. escuchando dice, ¿cuál es mi nivel de optimismo? Así como del 1 al 10. ¿Qué tan optimista soy? Bueno, efectivamente el optimismo hoy día tiene su instrumento porque, como hemos dicho, la psicología, la salud ha tratado de determinar los factores y cuantificarlos y ha creado instrumentos que miden esos factores. Ujú. Y tenemos uno que se llama el LOT-R, que mide justamente optimismo y te da un número, Claro. te da un monto. ¿Qué tan optimista eres? ¿No? Ujú. Que en el otro polo sería una persona que si no presenta el optimismo sería una persona muy pesimista. ¿Se entiende? Entonces es como Sí. una gradiente. Ahora, el optimismo, Sofi, efectivamente mejora, es un buen predictor en términos de salud, Ujú. mejora la salud física, mental, depresión, cáncer, tienen una menor prevalencia en personas que tienen el optimismo. Sí. Hoy, paralelamente, interesante este punto, que uno podría, tal vez como la primera pregunta que se viene a la mente, de hecho yo creo que esto fue lo primero que me pasó cuando primera vez escuché sobre optimismo, es, pero ¿y por qué medimos optimismo y no pesimismo? Si generalmente uno tiende a usar todas las herramientas del dolor, así como cuánto te duele, qué tan mal estás, cuánto catastrofizas, entonces, ¿por qué de pronto se me viene esto que es como tan, cómo mido lo positivo y lo no lo negativo? Recuerden, estamos a la base que estamos hablando del concepto de la psicología positiva. Por lo tanto, tenemos que ver los factores protectores. Si bien el optimismo, al final, lo medimos, también es una forma también de prevalecer qué tan poco pesimismo tienes. Y ese enfoque le da una característica bastante Claro. especial a esta rama de la psicología. Justamente, o sea, una de las críticas del instrumento es que tal vez estaría midiendo igual pesimismo, Claro. pero la psicología positiva se ubica en una mirada de lo, no del déficit, sino de la solución, Claro. de lo que está, no de lo que falta. Entonces, esa mirada es súper interesante. Entonces, se ha comprobado que el optimismo es un factor protector, un factor que me ayuda para la salud, me ayuda física y mental, como dije anteriormente. Ahora, obviamente que, porque en algunas ocasiones uno puede hacer una parodia del optimismo y hay Claro. personas que son como exageradamente optimistas y no es esa la línea. Claro, ¿no? hasta de pronto irracionalmente optimista. Claro, es como, perdí una pierna. No, estoy bien. No, ¿hasta qué Claro, punto ahora, llegamos? eso uno podría decir, ojo, no es optimismo, es una defensa más como maníaca frente a una situación muy dolorosa, dura, donde uno exacerba tal vez bondades que no existen en ninguna parte. El optimismo es como una constante, ¿no? Ahora, cuando no está presente en alguien, uno tiene que pensar que puede cambiarla. Eso es súper importante, Sofi, que Temazo digamos eso. que, a ver, el trabajo terapéutico, Ujú. pero también el trabajo personal, que podamos dejar claro de que es un rasgo que si bien me ha acompañado toda mi vida, por ejemplo, el pesimismo, más bien el otro lado de la moneda, yo puedo con la conciencia, con la perseverancia, hacer un cambio en mi Claro. mirada. Claro, podría ser hasta como, o sea, cambios de repente, cosas chicas, o sea, porque claro, está el cambio fundamental, que sería el ideal, que es el terapéutico en muchos aspectos, pero también hay en parte también yo creo que tiene que ver la experiencia, la voluntad del otro de querer generar ese cambio. Existen ciertos tips que te podrían llevar me imagino yo, a tener tal vez como un pensamiento, no pasar del pesimismo al optimismo, pero sí más de forma escalada. La otra vez nosotros estábamos hablando del concepto del savoring, por ejemplo. Ya, sí. Cómo disfrutamos, cómo de repente la exageración de un disfrute de algo puede tal vez darte herramientas para Sí, crecer tu optimismo de alguna forma. sí. ¿Podría ser una opción? Podría ser de partida el optimismo si lo pensamos como un rasgo de personalidad, es decir, como una característica, como un sello. En la medida en que va pasando los años, los rasgos se van rigidizando. O sea, si yo soy una pesimista a los 20, a los 40 se me va a aumentar el pesimismo, a los 60, Dios mío, pesimismo. Claro. ¿Ya? Entonces la tendencia natural es esa, pero uno puede, tomando conciencia de que es un rasgo desfavorable para la salud, tratar de cambiarlo. Nunca es tarde. Ahora, lo que tú decías del savoring, la psicología de la salud, la psicología positiva tiene 3 vías o 3 rutas para tener una vida plena, para ser feliz, que es como un poco la receta, pero sabemos que no hay recetas, ¿no es cierto? Entonces el savoring es la capacidad de saborear, ¿no? De saborear en el aquí y ahora todo,
lo que puede estar en contacto con mi sentido, un helado, el gusto del café, el olor, el viento, etc. Entonces, una manera, una invitación es justamente a que aprendamos a hacer savoring. Claro. Por lo menos yo he tratado de hacerlo, no sé tú en tu vida. Yo todo el tiempo, me encanta. O sea, es como parte de la vida cotidiana, por ejemplo, cosas tan, que bueno, pueden sonar hasta ridículas, que comer algo que te gusta mucho y exagerar eso, como, qué rico lo que estoy comiendo. Hasta incluso como con un pequeño bailecito me ha salido, pero... Sí, claro. Sí, pero claro, parece. son cosas chicas, pero de repente es tan importante, y yo creo que esto también como que puede captar mucho como la atención de los que nos están escuchando, cómo te puede cambiar una experiencia, algo tan chiquitito como saborear de mejor forma. O sea, pongamos una persona, Sí. desde tu mismo ejemplo, que tiene más una forma pesimista de ser. La llevas al mejor restaurante peruano del mundo. Le encanta la comida peruana. Claro, Ya. o sea, imagínate, no sé, a mí me encanta el ceviche, me fascina, lo amo. Y me llevan al mejor restaurante de ceviche, me dan el mejor ceviche con el mejor, no sé, pisco sour, y de pronto, en vez de este savoring, es como, sí, estaba bien. ¿Cambia o no cambia la experiencia? Cambia totalmente. Lo que pasa es que ahí también hay un tema que tú estás mencionando que creo lo planteó un psicólogo americano que se llama Rogers. Uh-huh. Y este psicólogo decía la apertura a la experiencia. Claro. Entonces la apertura a la experiencia. Y creo que Heidegger, imagínense la filosofía, la apertura del ser. O sea, si yo estoy cerrada o cerrado a la experiencia, por más que me pongan el ceviche más extraordinario, encantándome el ceviche, no voy a sentir ese placer. Claro. Frente, ¿no es cierto?, a esa comida. Tampoco una displacencia, pero es como algo neutro. Pero, como... Claro, entonces uno dice, bueno, aquí está la actitud, la disposición, es que es una variable importante a este savoring. Entonces podemos unir, 1, la actitud, la disposición a abrirse, 2, el savoring, que es detenerse, que Sophie tiene que ver con algo más meditativo, ¿no es cierto? Claro, sí. Es como también el momento presente, el disfrute del momento. O sea, sí, estoy disfrutando de esta canción y te quedas en ese espacio y lo disfrutas. En el aquí y ahora. Te quedas en eso y no te quedas pensando tal vez en lo que tienes que hacer después o lo que te pasó antes. Es tan difícil llegar a ese punto. ¿No les pasa a ustedes? A mí de repente cosas tan de la vida cotidiana, uno cree que está en un estado pleno, hasta incluso en una clase de yoga, y uno está pensando... qué es lo que tenéis que hacer después, que después que quiera pasar a buscar la ropa no sé, a la lavandería, que no sé qué. ¿Cuánto podemos llegar a ese punto realmente? Bueno, yo creo que ese es un punto que se tiene que uno tener claro que es importante, que se habla mucho, ¿no es cierto?, del aquí y ahora, la conciencia plena, pero yo creo que es algo sencillo pero muy difícil, pero que se puede lograr. Estar aquí y ahora y no estoy en ninguna otra parte, porque al final terminamos no estando en ningún lado. Claro, o en todos lados a la vez. Claro, pero fragmentado al final, claro, porque totalmente. Estamos un poco allá, un poco acá. ¿Cuántas veces tu pareja te habla y tú tampoco la estás realmente escuchando porque estás pensando en el trabajo que tienes que entregar, etcétera? Bueno, la otra, para que no se nos termine el programa, de las rutas que habíamos dicho, ¿no es cierto? Bueno, uno, el savoring, que incrementa, ¿no es cierto?, la mayor parte del tiempo la cantidad de emociones positivas para ser feliz. Claro. Aumenta. Eso es el secreto. Lo otro, la otra vía es el compromiso, ¿no? El compromiso con lo que tú estás haciendo. Un poco lo que tú estabas mencionando en el aquí y ahora. Estoy en este minuto hablando con ustedes, contigo. Tengo que estar acá. Entonces se genera una sensación de placer, ¿no? Que vamos solamente a dejar, ¿te parece? Como en titulares, sí. El famoso estado de flow. Me encanta ese estado. Es como, suena tan así como, no sé. Como fluido, como no flow, sé, así como, sí. No, total, me fascina. Que yo creo que nos tendríamos que detener en otra. Y la tercera vía es la vida con sentido y con significado, ¿no? Eso totalmente. Es muy importante. Y una cuarta que le agregó posteriormente Seligman en el año 2009, que a través de los vínculos, de la capacidad que yo tengo de relacionarme con otras personas, en relaciones amorosas, amistades, familia, pareja, también es una vía para ser feliz. Claro, yo creo que ese aspecto, sobre todo en el optimismo, no se podría haber dejado de lado. O sea, los vínculos sociales son fundamentales en el trayecto de tu vida, tanto como para significar tu sentido de la vida, como también generar tal vez nuevas etapas, nuevos compromisos.
creo que va todo, o sea, al final va todo de la mano. Tendrías que ser muy zen para llegar a a esos límites, o sea, a esos puntos. Pero sí creo, no sé si me equivoco, Alejandra, que existen ciertas cosas que podríamos empezar a practicar hoy en día para empezar así como, por ejemplo, el concepto de compromiso. ¿Qué ejercicio podríamos hacer cuando nos vemos en esta situación de que chuta, que tengo que hacer esto, otro? Bueno, mira, yo creo que el compromiso, no tengo la receta. Es que no existen Sofi, recetas. y no existe la receta, No, sí. partamos por eso, O porque sea, yo creo que el que nos escucha realmente también puede caer en eso. no, Suena claro. súper bonito, pero a la hora de la práctica, ¿cómo lo hago? Claro, pero ¿sabes? ponte tú, el savoring es una práctica Sí. que tú, yo, de manera independiente la hemos practicado y efectivamente es una práctica posible y muy sencilla y no cuesta nada. No tiene ningún costo económico asociado. Con cosas placenteras, como por ejemplo una ducha caliente, ¿no? Son cosas, detalles, ¿no? Claro. Entonces, el compromiso radica, ¿no?, en estar con una tarea, que yo puedo estar haciendo el aseo en mi casa, puedo tener tareas domésticas, intelectuales, de todo tipo, ¿eh? Y efectivamente estar comprometido con esa tarea, también en la aquí y ahora, dándole como un sentido. Al final es dejar de estar en esta vorágine, Claro. yo creo, Sofi, de vida, de que al final no estoy en ninguna parte, como decíamos antes. Detenerme, dar entrega, ¿no es cierto? Por ahí va, porque va teniendo una sensación de satisfacción, que eso es importante. Es súper bueno lo que tú dices, Ale, que claro, no existe como una fórmula, no existe una receta, por eso quería llevar este tema también como a, ¿se puede? O sea, claro que se puede, no existe una receta, pero es muy importante también como tener la disposición a querer generar este cambio. Si uno tiene de repente una forma de ser más pesimista, va a ser más difícil para la persona de repente decir, oye, ya, pero ¿cómo logro esto? Ok, pero de que existe, sobre todo cuando la persona quiere cambiar un poco esto y aumentar su optimismo, se puede. ¿Cómo? Bueno, acá dimos ciertos tips, pero no son tips como una receta que si haces esto vas a ser feliz. Claramente, es muy importante dejar eso en claro. Sí, pero yo creo que la toma de conciencia de que yo me auto observo y al final me reconozco como una persona pesimista. La ciencia dice que el pesimismo es un factor de riesgo. Entonces ya es hora de cambiar. ¿Cómo lo hago? El primer paso, la conciencia, la apertura al cambio y un trabajo duro, diario, para tratar de cambiar esos lentes. No porque es una mirada. No es fácil, pero no porque porque sea difícil, no vamos a intentarlo. Claro. Porque ya en ese sentido la evidencia es contundente. Te quería mencionar que algunos estudios mencionan, por ejemplo, que algunas características del optimista sería una persona observadora, tendencia a la acción, creativa, contemplanza, centrada en la solución, y un tema que tal vez podríamos tratar, que a mí me encanta, que es la gratitud. Una persona agradecida versus el pesimista, que lo relaciona con características como monotonía, problemas, sumisión, temor y apatía. Entonces, el optimismo o el pesimismo son estas características que podemos cambiar con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero que van asociadas con otras características. Claro, totalmente. ¿Sí? O sea, y podríamos después ir viendo cómo vamos con cada una de ellas, tal vez sería interesante. Sí, ¿sabes qué sería bien interesante? No sé si es que el público eventualmente quiere opinar, poder hablar, como decías tú, de la gratitud, que es un tema que de repente uno lo pasa tanto de largo, algo tan cotidiano del día a día, que es agradecer, estar agradecido de lo que uno tiene, de lo que uno ha logrado, de repente desde lo más sencillo, desde poder desayunar algo rico. Claro. Y también entender un poco cómo esto, no sé si te pasa a ti, esto es un pensamiento netamente personal mío, pero me pasa mucho que la palabra gratitud se ha utilizado mucho en el mundo como religioso. Más de religioso, ¿sí? Más astrológico, como que... No sé si te pasa a ti, pero de repente viendo el matinal a Pedro Engel, que te da la gratitud y estar agradecido, y como que lo disocian un poco a lo que es un concepto que debería estar tan integrado, pero no desde solamente lo espiritual, desde lo vivencial. Sería interesante realmente poner esto en debate, hasta dónde también entendemos lo que es gratitud. Bueno, yo creo que deberíamos hablar en otro capítulo de la gratitud. No, si porque, eso va para un porque da para un capítulo completo. Las técnicas también que hay para trabajar la gratitud, como se ha comprobado que la gratitud es un factor también protector
disminuye los síntomas, mejora Sí. la calidad de vida. Entonces, lo que yo creo importante es que ninguno de los factores que vayamos conversando o temáticas es fácil, No. ¿ya? Pero sí hay que tener conciencia de ello, estar informado y generar un cambio, una apertura al cambio, inclusive en personas de mi edad, 50, pasadito los 40. Siempre es posible, ¿no es cierto?, darse cuenta de que si soy muy exigente, pesimista, si soy una persona muy sumisa, yo tengo que hacer cambios importantes y eso va a influir en mi salud. Eso es tan importante, ese punto que acabas de mencionar, Alejandra, porque de repente uno no mide de repente cosas que uno siente tan cotidianas cuando estamos hablando de sumisión, cuando estamos hablando de soluciones, de ser creativo, de tener templanza. O sea, son palabras que se usan mucho, pero que ahondan muchas cosas más y que de repente no tenemos el entendimiento o el conocimiento más que el entendimiento, como para entenderlas y también como, ¿cómo decirlo?, aprenderlas en nosotros y de ser como, ok, con esto sí, o sea, te podemos tener, o sea, hago conciencia de esto y generando conciencia genera un cambio. Y son cambios que de repente pueden ser tan positivos, desde una forma de pensar, desde un cambio de prima, un cambio de actitud, cómo te puede cambiar tanto el bienestar, tanto la salud, tanto todo. Claro, porque hay ciertas realidades que no vamos a poder cambiar. Estaba pensando, por ejemplo, si te hacen un diagnóstico de una enfermedad. Claro. A veces hay enfermedades que son crónicas, pensando, por ejemplo, en el dolor físico. Que bueno, ya está el diagnóstico, pero cómo yo me tome esa enfermedad, qué factores protectores tengo en mí, eso es central. Y ahí sí que uno puede generar un cambio y una mejora en tu calidad de vida. Totalmente. Hoy cerramos con esta frase, me gustó. Perfecto. Podrías ponerla ahí, cómo cambia tu calidad de vida. En el bronce, sí. Ya, me parece. Oye, un gusto conversar contigo, Alejandra, siempre poniendo ahí el punto sobre la I para entender ciertos temas. Me interesa mucho también, no sé si tú estás de acuerdo, que podamos escuchar las opiniones también de nuestros radioescuchas, por ejemplo, o podcast escucha, como se diría. Ya, perfecto. Y de repente levantar distintas temáticas, porque muchas veces podemos generar dudas o pueden aparecer otros temas de interés. Entonces quedamos también abiertos a sugerencias de lo que quieran escuchar, de distintas cosas que de repente no sepamos cómo abordar o quieran abordar desde otra perspectiva, desde otra teoría. Otros temas, invitados, etc. Estamos aquí abiertas a recibir todas las sugerencias. Bueno, nos vemos entonces. Estamos hablando y nos encontramos en otra sesión. Que estén muy bien. Psicología y salud.